es secar. No estoy levantando. Tengamos en cuenta un detalle. El puff, para que realmente se levante, ¿sí? Para que realmente levante, debe estar seco. Si el puff no está seco, no se levanta, ¿sí? Entonces, lo que yo hice recién es secarlo. Recién una vez seco empieza a levantar volumen. Y un secretito del puff. ¿Quieren que les quede perfecto? El puff se lo deja secar, o sea, así que es tedioso lo que voy a decir, ¿eh? Pero el puff se lo estampa, así como hice recién, y se lo deja secar no menos de 24 horas, ¿sí? Se lo deja salir, obviamente en verano, con una temperatura mucho más seca, lo vamos a dejar 12 horas, es suficiente. Pero hay que dejarlo secar bien. ¿Por qué? Porque yo ahora, por más que quiera secar y secar y secar, por dentro hay mucha humedad. Entonces, ¿qué va a suceder? Donde contiene humedad, esos grumos de humedad que puede llegar a quedar encapsulados dentro de la cáscara seca, por decirlo de algún modo, lo que va a ocurrir es que cuando le dé temperatura para que leve, se va a elevar desparejo. Y esto es lo que después vemos que el puff queda todo como un pochón, así todo desparejo. Entonces, para que levante bien parejo, lo ideal es que esté bien seco adentro. Y para que eso se logre, es dejarlo 24 horas. Obvio que no lo voy a hacer ahora, no nos vamos a quedar en vivo 24 horas. Yo voy a hacer una pasadita más, simplemente para exagerar un poco el efecto. Y vamos a intentar secar, como dije recién. Ideal dejarlo secar. Ahora voy a levantar un poquitito. Si lo dejo pegado en la mesa, va a costar mucho más el secado. En cambio, de este modo, pasa el aire hacia el otro lado. Y vamos a ir secando. Habrán visto que se empezó a secar y en algunos lugares ya empezó a tener relieve. Por ahí es difícil con el celular observar el relieve que ya se va dando. Pero tiene un relieve interesante. Ahí tendríamos una estampa en puff con un relieve bastante interesante, no sé si lo podemos llegar a observar, ¿sí? Pero con ciertos medio desparejos. Entonces, un detalle importantísimo es que para poder darle calor, lo ideal por supuesto es la pistola de calor y no el secador de pelo, pero si no tengo pistola de calor, el secador de pelo lo puedo usar, pero sí o sí, entonces en ese caso primero dejar secar, si no van a quemar el secador de pelo y le va a salir más caro todavía. Entonces lo dejamos secar y después sí le damos. O bien con plancha. Cuando digo plancha puede ser la plancha de casa o la plancha de termotransferencia, ¿sí? Y algo que les voy a recomendar, esto no es que sí o sí lo tienen que usar, pero que se los recomiendo, es un papel siliconado. El papel siliconado, por comprar una hoja, le dura 500 estampas, o sea, no es algo que, o más, no es algo que lo usen una sola vez. Tiene un lado áspero y un lado suave. El lado suave, sobre la estampa, me va a garantizar que si yo tengo sucia la plancha, no se contamine. Y en el caso de usar la plancha común en casa, va a ser mucho más fácil y menos probabilidad de que se le pegue la plancha. Le voy a dar un golpecito de temperatura. Esto es, seguramente me van a preguntar qué temperatura. Temperatura de algodón en la plancha común. Yo acá la tengo a 150 grados y no más de 10 segundos es suficiente, ¿sí? O sea, yo le doy el papel siliconado y va a quedar mucho más suave. Me voy a acercar un poquito yo. Mucho más suave, ¿sí? Y mucho más relieve, mucho más homogéneo, ¿sí? Con la plancha común también sería algo similar. Yo también una plancha es poner el lado suave sobre la estampa y con la plancha hacer movimientos, no quedarme quieto, pero tampoco muy rápidos, ¿sí? Vamos a ir moviendo lentamente, de esa manera le transmito calor. Al poner el papel siliconado me aseguro que no lo voy a quemar la tela ni de casualidad, ¿sí? Y me quedó muchísimo más parejo. Yo ahora lo que voy a hacer es ponerlo también en la plancha, porque uno por ahí le da miedo poner la plancha directo. Yo lo voy a bajar directo en la plancha, ¿sí? Y ahí vamos a ver que sigue estando tal cual, con el relieve, ¿sí? No sé cómo ponerlo para que se pueda observar el relieve, por ahí de costadito, no sé, pero es bastante significativo, ¿sí? Bien, esto sería entonces con puff puro. Ahora, yo les contaba que podemos diluirlo, así como yo les mostré en esta muestra, que tiene muy poquitito de puff y mucho de Stender. Bueno, eso lo dejo para que jueguen ustedes, que jueguen como ustedes quieran, porque realmente es ponerle cantidad a gusto según el diseño que ustedes tengan
y van a ir notando que el relieve va a ser diferente, ¿sí? Va a tener distintas alturas. Yo voy a ir agarrando otras telas, sí, me va juntando. Están preguntando qué hacemos con el puff que nos queda cuando terminamos. ¿Se puede guardar? Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Sí? Es más, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar una tela cualquiera, paso a una estampa más. Ven cómo se pegó sobre la mesa, no tiene movimiento, esto es lo que le decía. Entonces, vamos a juntar todo lo que nos queda. ¿Sí? Ponemos un papel de diario o un trapo, cualquier tela que tengan, o en la última estampa. ¿Sí? Juntamos todo, fíjense que quedó limpio. Y ahí vamos a estar recuperando absolutamente toda la pasta que nos queda. ¿Sí? Va todo al tacho nuevamente. ¿Sí? Entonces, ya que lo limpié, yo iba a cambiar el chablón, pero voy a usar el mismo. Voy a hacer algo que no corresponde. ¿Sí? No corresponde porque está contaminado, o sea, ya está sucio con ese calor. Bueno, acá tenemos la estampa, si yo le diera calor, también me quedaría. Voy a dejar secar. Y lo que vamos a hacer es jugar. Había un marrón. Vamos a utilizar otra vez el mismo sencillo. Trato de utilizar esta tela porque Diana me contaba que la mayoría le contaba que tenía que estampar sobre estos materiales. Pero bueno, no son los que más me gustan a mí, pero son los que más les interesa para trabajar. Así que bueno, vamos a usar ese material. Algo que no corresponde es utilizar ahora otro color con el chablón sin haberlo lavado. ¿Por qué? Porque nos puede contaminar con los restos del anterior. Pero bueno, estamos tratando de hacerlo lo más breve posible, así que vamos a hacerlo así. Acá Mauro me acaba de preparar, que yo le había pedido, un puff, el mismo puff que usé recién, pero con un poquito de pigmento marrón. Al tener un poquito de pigmento marrón, fíjense, al no tener mucha cantidad, yo cuando hablaba del pigmento le decía 40 gramos por kilo. Ahora, ¿puedo agregarle 0,01 gramos? Sí, claro. Yo le puedo agregar mucho menos si quiero. Y voy a tener tonos mucho más claros, ¿sí? Más acuarelados inclusive. Entonces yo ahora voy a agregar un poquitito de esto que le pedía a Mauro que le agregue pigmento, ¿sí? Ustedes le pueden poner el pigmento que ustedes quieran. Tengan en cuenta solamente que si ustedes van a usar un puff blanco, siempre va a tirar a tonos pasteles. Por eso es muy bueno saber que existe el puff incoloro, que ahora un poquito lo vamos a utilizar. Bueno, vamos a ir a estampar con este tono entonces. Ven que se me mezcló, se me contaminó con el otro, por eso le decía que estaba mal. Voy a hacer lo mismo que hice antes, voy a hacer la misma operación, o sea, lo voy a secar. Y en este caso, ya lo vamos a levantar. Lo que no pueden hacer, esto no lo mencioné, es directamente con el puff húmedo ir a la plancha, ninguna de las dos planchas, pues se les pegaría todo. Siempre hay que secarlo, o lo dejamos 24 horas o con calor. Sí. Una pregunta que ahora no tenemos los desactivados los comentarios, pero que nos hacen es, ¿por qué tenemos que dejar cargado el chablón? El chablón cargado es para que no se nos seque. Si yo ahora voy a dejar el chablón después de estampar sin la tinta, lo que va a ocurrir es que se empieza a secar. ¿Cuándo? O sea, a ver, si yo agarro, me voy a ensuciar un poquito y desparramo esto acá. ¿Sí? Desparramé muy poca cantidad. Yo les puedo asegurar que en menos de un minuto esto está seco. O sea, de hecho, está casi seco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy delgada la capa. Entonces, imagínense que si yo lo dejé cargado, se empieza a secar. ¿Cuánto? Un 2%, un 10%, listo. En 10 pasadas, en 20 pasadas, se me termina tapando el cuadro. Esto me garantiza que yo voy a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y no se me tapa el cuadro. O sea, cuanto más carga le deje, menos probabilidad de que se lo tape. ¿Sí? Yo le voy a dar temperatura a esto nuevamente. Y fíjense cómo juega con tonos, queda mucho mejor. Y ahí vemos un relieve mucho más parejito, porque tiene menos cantidad, entonces logré secarlo un poco más. ¿Sí?
Yo después con esto les voy a mostrar algún secretito más. Y les quiero mostrar también cómo hacerlo con un stencil. Voy a dejar la cinta tapada por ahí, ¿no? No sé si tenés más consultas ahí, Elena. A ver, nos vamos fijando de los que teníamos. Me preguntaban, bueno, justo lo que vas a explicar, ¿se puede usar stencil sobre el chablón? Si no, sí, por eso la dejé para ahora. Si no se imprime la imagen sobre el mismo, ¿y cómo se usa? ¿Cómo se usa el Bueno, stencil? yo ahí apoyo el stencil directamente sobre el marco. Lo voy a ir pegando. Les recomiendo que sea la cinta transparente, ya que vieron las de embalar, las marrones, nos dejan mucho residuo, pueden arruinar el chablón. Vamos a pegar bien. ¿No? Puede fallar, decía Susana. Es muy bueno agregarle aplicamiento. Si la martilleta tiene bisel o es redonda. Sería muy bueno agregarle un poquito de adhesivo de mesa, para evitar lo que me pasó recién, ¿no? Que se mueve. La manigueta es biselada. A ver, algo que siempre comento. La manigueta redonda genera mucho paso de tinta. La manigueta cuadrada, muy poco paso de tinta. La biselada es el punto medio. Y cuando a veces los alumnos me dicen, ¿cuál compro? Siempre la biselada. ¿Por qué? Porque la biselada del otro lado es cuadrada. Si quieren una cuadrada, la dan vuelta y tienen cuadrada. Y después de mucho uso, la biselada se transforma en redonda. Entonces, ahorrarían de esa manera. Bueno, termino de encintar los espacios que nos quedan abiertos. Si le ponemos más pigmento a una tinta, cual sea la que sea, ¿qué es lo que pasa? Grave. Ahí lo cuento bien. A ver, todas las pastas adentro tienen un ligante acrílico. Ese ligante acrílico es capaz de encapsular 40 hasta 40 gramos de esas micropartículas de pigmento. Si yo me paso de 40 gramos, lo que pasa es que ese ligante no va a ser capaz de soportarlo. Por lo tanto, concretamente, ¿qué sucede? Si me paso, sangra. O sea, se sale toda la estampa. Por eso es muy importante no pasarse. Igual les cuento que 40 gramos de pigmento en un kilo es un montón. Ustedes apenas le agregan una gotita, ya tienen un tono fuerte. O sea que pasarse es por haberse enviciado con el pigmento. No tiene mucho, no es punto nuevo. Sí. Proporciones máximas de extender que se le puede agregar al puff. Las que quieran. Yo puedo agregar 1 gramo de puff adentro de todo el extender o 1 gramo de extender dentro del puff. Por lo tanto, de ahí en más, según lo que ustedes quieran. Bueno, yo ahí lo que hice es pegué un stencil abajo de la pantalla, abajo de un salón virgen, ¿sí? Sin nada grabado. Entonces, me va a actuar como si fuera un salón grabado, por supuesto. Yo había preparado un color, ¿sí? Y de paso les voy a contar bien de qué se trata. Yo les decía que el puff, en este caso, había usado un puff blanco, un puff, como le quieran llamar. Existe también el puff incoloro. ¿Y para qué nos sirve incoloro? Y para poder dar tonos intensos. ¿Sí? Fíjense la intensidad del rojo. Si yo llegara a hacer con este rojo sobre blanco, me queda rosa sí o sí. Entonces, cuando ustedes quieren colores puros, intensos, usen el incoloro. ¿Sí? También, como hicimos antes, le vamos a agregar vamos a entintar. Y tengan en cuenta lo siguiente, el stencil ya de por sí tiene una capa, o sea, un espesor bastante interesante. Por lo tanto, no le den muchas pasadas, pues si no van a tener un relieve muy alto. Entonces acá lo que yo hice es estamparlo, pero con el stencil, ¿sí? También el mismo proceso que hicimos antes. Lo vamos a secar, siempre hay que secarlo. ¿Puedo reemplazar la pistola de calor con secador de pelo? Sí, pero preferible dejarlo secar un rato, previamente.
ya lo tenemos seco. Y ahora vamos a nuestra plancha. Es un color uniforme, cristal. Bueno, puse el siliconado. Le vamos a dar entonces un poquitito de un golpecito de calor. Tengan en cuenta, porque muchas veces la pregunta es, no tengo la plancha, lo puedo hacer si recién mostraba con la plancha de casa, ¿sí? Con un papel siliconado arriba para evitar que se corra. Esto, pues si alguno se sumó ahora, yo les contaba del papel siliconado para evitar que se corra, ¿sí? La estampa. Le voy a dar un par de golpecitos de calor. El primer golpe fue más que nada para secarlo, en el segundo yo ya estoy dando relieve, sin duda. Y vamos a tener entonces una estampa con mucho relieve. Fíjense el relieve que genera por el espesor del stencil. Por lo tanto, si ustedes van a usar stencil, con más razón estaría muy bueno que ustedes lo rebajen con extender, para poder regular entonces ustedes esa altura que le quieren dar, ¿sí? Bien, de esta manera ya vimos cómo podemos estampar el puff, ¿sí? Y qué secretos teníamos desde ahí. Vamos a repasar algo. El puff lo puedo rebajar con extender para regular su altura. Le puedo agregar pigmento hasta 40 gramos por kilo. Si voy a trabajar sobre un sintético, se recomienda un fijador. Siempre un adhesivo de mesa para no tener movimiento en la tela, ¿sí? Y ahora yo les voy a contar algunos extras, ¿sí? Que tienen que ver con el puff, con jugar con el puff. Y por ahí, la clase que viene, el martes que viene, vamos a jugar un poquitito nuevamente con el puff con algunas cosas, porque el martes que viene lo que vamos a hacer es foil, ¿sí? Que son los papeles, estos metalizados que ustedes están viendo. Claramente, para hacer foil, vamos a estampar con un adhesivo, vamos a ver cómo se pega, algunos trucos, algunos secretos que tiene el foil, pero les voy a dar un pequeño adelanto, algo que se puede jugar muchísimo, que puede quedar interesante. Esto nosotros recién lo estampamos con puff. Ustedes acaban de ser testigos de esa estampa que hicimos con puff, esta otra que hicimos con puff, y esta otra que hicimos con puff. Yo ahora voy a jugar con estas muestras. Esta que ya le habíamos dado el relieve, que ya tenía la altura, le voy a agregar un poquitito, lo voy a robar del martes que viene, le robo un papel foil de esos que vamos a ver. Y fíjense, yo voy a colocar el papel foil sobre el puff. Yo les cuento que, entre otras cosas, el puff adentro tiene un poquito de poliuretano. Entonces, actúa a las veces de adhesivo. Entonces, voy a hacer un golpecito de calor, unos 10 segundos, sea con plancha común, con un papel siliconado arriba, en este caso, y en la plancha de termotransferencia no más de 10 segundos. Y vamos a observar de que esto, yo lo voy a apoyar acá, si lo pueden ver bien, quedó pegado. ¿Sí? Ahí se observa pegado. Nunca vayan a despegarlo en caliente, porque se van a quedar con toda la estampa en el papel, ¿sí? Entonces siempre lo vamos a dejar enfriar. Y fíjense ahora, cuando yo lo voy sacando, cómo empieza a generar relieve. Yo ahí tengo algunas muestras, ¿sí? Ahí lo ven. La muestra así se ve el brillo, ¿sí? Y yo acá había hecho jugando también una, por ahí con blanco abajo, que por ahí se ve mejor, ¿sí? Eso es parejo, ¿sí? Entonces fíjense cómo al contaminarlo, eso se llama contaminación con foil, queda muy interesante. Existe un foil cristal, que también vamos a estar viendo, que si yo se lo agrego a esta estampa, por ejemplo, a hacer cristal, lo que le voy a ofrecer es más brillo. Entonces aquellos que quieran una terminación por ahí más plastificada, más brillosa, pueden jugar aplicando un foil sobre esa estampa, ¿sí? Y queda muy interesante. Todo esto se recomienda dejando secar por lo menos 24 horas. La calidad, la terminación es muy superior cuando uno lo deja 24 horas secar, ¿sí? Fíjense que ahí nos quedó todo el brillo, ¿sí? Del foil. ¿Te ayudo? Todo el brillo del foil más el relieve, ¿sí? Por ahí no son los diseños más lindos los que elegimos, eran los que teníamos a mano. Y por supuesto, les dije, el martes que viene hacemos foil, después vamos a hacer, sí, ahora voy a atender algunas preguntas, hacemos foil el martes que viene, y después vamos a estar viendo corrosión, vamos a estar viendo deboré, ¿sí? Que es devorar sobre el tejido y hacer un bajo relieve, vamos a ver dorados, metalizados, perlados, y vamos a hacer una clase también de cero, como dije al principio, de cómo grabar un charlón, ¿sí? Y después
muy por el final, cuando ya estemos muy cancheros con esto, vamos a empezar a hablar de cómo se pueden hacer o cómo cotizar y cómo se arma un presupuesto en serigrafía, cómo se calcula el presupuesto en serigrafía, pero para eso no empiecen a preguntar nada, porque necesitamos tener el conocimiento de algunas cosas más. La idea de hoy fue más que nada presentarnos, dar la bienvenida a un ciclo que vamos a iniciar charlando de esto y nos vamos a ir metiendo de las preguntas que ustedes tengan para poder ser más objetivos. Antes de darle paso a Diana con algunas preguntas que me está haciendo seña, les cuento que tenemos la idea de hacer un Zoom. Nos pareció una alumna, nos planteó eso antes de empezar el vivo y me pareció muy interesante poder hacerlo. Así que hoy mismo, ¿sí? Para tenerlos bien fresquitos y con las dudas bien frescas, 7:30, ¿sí? 19:30 horas, vamos a hacer un Zoom, ¿sí? Donde se pueden sumar y empezar a preguntar. O sea, no voy a estar estampando, voy a estar sentado, tranquilo, charlando con ustedes y sacando las dudas mano a mano, ¿sí? Mirándonos la cara de un poco y sacando dudas. Algo breve, por ahí hacen sus preguntas y las que ya no tengan más preguntas pueden salir para que entre otro. Y aquellos que quieran participar de ese Zoom van a mandar por privado al Instagram que les interesa y le vamos a devolver la dirección para que puedan para poder agregarlos a ese Zoom. Hoy entonces 19:30. Y ahora sí, Diana, pregúntame. Preguntan cómo se lavan los yablones y qué pasa si se te seca. Bien, a ver, un serigrafista te diría eso no sucede, pero por supuesto cuando recién empezamos sucede mucho. Este yablón, como dije antes, que vemos acá con pasta, yo me puedo ir y dejarlo horas que no se me va a secar, no se me va a tapar. El secreto es el espesor de pasta que dejé arriba. Si se secó es porque no lo intentaron. Si no lo intentaron, ahí está el problema. No, el problema no está en que por qué se seca el yablón, sino el problema es no haber intentado. Ahora vamos a suponer que me descuidé, lo que fuere, se tapó, sale el agua, son bases al agua. Y si más resistente se pone, porque quedó demasiado, porque me colgué, porque me fui y volví dentro de 2 días y se tapó todo, hay un limpiador que es para eso, ¿sí? Esto lo que hace es diluye toda la pasta que tiene el salón, la tinta, como vulgarmente se le dice, y va a quedar impecable, ¿sí? Va a quedar nuevo. Igual, todo eso les prometo ir viéndolo, ¿sí? Vamos a hacer clases donde estemos haciendo serigrafía de pleno, va a haber clases un poco más artesanales, estamos convenciendo a Olga, que de paso le mandamos un saludo, que es la profesora de estampado artesanal, la estamos convenciendo para que también desde su casa pueda hacer algunos ciclos también de formación, le estamos insistiendo para que pueda aplicar acuarelas, que ella lo hace y que sale muy bien y sabe mucho del tema, así que bueno, esto es recién un comienzo, la idea es abrirlo y bueno, atender todas las necesidades que ustedes tengan en cuanto al conocimiento de la serigrafía y del estampado. Otra más es si se puede lavar normalmente, preguntan. La estampa, Sí. por supuesto, como dije antes, a ver, tengamos en cuenta, por definición, la estampa es una pintura localizada que debe tener una solidez absoluta. ¿Qué significa esto? Que no se puede salir. Si se sale, no se olviden de esto. Si una estampa se sale, no es una estampa, es una mancha, ¿sí? Si no, estamparíamos con mostaza, ¿sí? Si se pudiera salir. Entonces, la estampa jamás se puede salir. Si se sale, que de hecho nosotros consumimos muchas veces prendas que se terminan saliendo, bueno, no es porque la estampa es normal que se salga, es porque hay algo que está mal hecho. Por ejemplo, esto que les decía, no dejarlo secar con tiempo, apurar los procesos, haberlo mezclado con pastas que no van, pasarse de cantidad de pigmento, haberle agregado agua, que no se les agrega a estas pastas agua, esos son motivos por los cuales luego se pueden llegar a salir las estampas. Si la estampa está bien hecha, no se sale. A ver, yo hace 27 años vengo dando clases, lo mío es vocación por enseñar y básicamente la serigrafía. Cualquier duda que ustedes tengan, siempre háganla, porque nuestra intención es ayudarlos, es acompañarlos en esto, que hagan lo mejor posible, y de hecho no me molesta que me pregunten lo que ustedes quieran, me molesta mucho cuando veo en la calle una estampa mal hecha, cuando una estampa se sale, eso me molesta, no que ustedes me consulten todo lo que ustedes necesiten, tanto a mí, como a Dayana, como a Mauro, como a Olga, cualquiera que nos brindó este espacio para poder hacer este curso online, ¿sí? Así que no lo duden.
Otra consulta más, si el puff incoloro no se baja el color como se baja en el puff blanco. No, claro que no. Al ser incoloro, no se apastela. Tampoco, o sea, tengamos en cuenta algo. Si yo voy a hacer un color muy intenso, por ejemplo el negro, el más embromado de todos elegí, el color negro, yo quiero hacer un puff negro. Lamentablemente les tengo que decir que si alguien le dice que va a tener un color negro perfecto, es imposible. Primero, para hacer un color negro perfecto, tampoco se hace con extender, lo charlaremos en otro momento, se tiene que hacer con una plástica incolora. Son pastas que tienen brillo. Si el color negro no tiene brillo, nunca se lo va a ver negro, siempre se lo va a ver arratonado, se lo va a ver un gris hiper oscuro, pero no negro. Para que un negro se vea negro tiene que tener brillo. El puff, lógicamente, al inflar, ¿sí? Lo que hace es abrir partículas, nunca va a tener brillo. Por lo tanto, nunca va a ser negro perfecto. Por lo tanto, el incoloro, ¿me permite los colores puros? Sí, claro. ¿Me baja el color? No. Pero tengan en cuenta que al no tener brillo, yo voy a estar viendo eso. O sea, yo por ahí hice una estampa con rojo, no sé si ya la usé, no está por acá. Si yo miro el rojo del vasito y el rojo este, no es idéntico. ¿Por qué? Porque se bajó el tono, no. Sino porque no tiene el brillo que debería tener porque tiene ese vasito que está húmedo, ¿sí? Pero no baja la intensidad. O sea, concretamente el blanco me va a pastelar la pasta, los colores. El incoloro, justamente, al ser incoloro, me va a conservar muy bien el color del pigmento. Obviamente que va a tener mucho que ver la calidad del pigmento. En todo esto, la calidad de los productos es fundamental. O sea, ojo con eso. El puff que yo acabo de usar es un puff hiperconcentrado, puro, no está diluido con nada. Por eso justamente ustedes lo pueden diluir con extender o con lo que ustedes quieran, con pigmento, con un extender o con otras bases que vamos a ver después, que se pueden hacer composiciones con distintos tipos de efectos, ¿sí? Pero para eso falta. Hoy la idea era nada más contarles un poquito de esto. Y la última, ¿qué pasa si le puedes agregar retardante al puff, por ejemplo? Sí. A ver, esta pregunta está relacionada con la anterior. Aquel que le quiere agregar un retardante, vamos a entender qué es el retardante primero. El retardante es una glicerina, ¿sí? Es glicerina, básicamente, más refinada, pero es eso. Los glicoles son aceites, ¿sí? Lo que hacen es ser un humectante, ¿sí? Cuando ustedes se ponen cremas en las manos, se están poniendo glicerina, básicamente. Lo que hace ese glicol, esa glicerina, es no permitir que la humedad de la mano o del cuerpo se vaya y sí absorber la humedad ambiente para transmitirla. Hace el mismo efecto en la pasta. Lo que hace es humedece, humecta, ¿sí? La pasta y retarda el secado. O sea, va a demorar más en secarse. Pero ojo, así como me retarda en el salón, me retarda después en la estampa. Yo dije 24 horas. Le ponen un retardante y lo van a tener que dejar 2 días secarlo. Pero al margen de eso, ¿por qué agregar el retardante? Porque no lo están tapando. Si lo están tapando no hace falta retardante para esta pasta, no hace falta. Pero me voy directamente a la pregunta. ¿Puedo usar retardante? Sí, sin ningún problema. Lo único, el consejo era el otro. Bueno, nos vamos a despedir. Los espero 19:30, aquellos que quieran sacarse dudas, cara a cara y preguntando y charlando de todo esto. Así que mandan por privado y les vamos a responder con el link para poder participar de este Zoom. Nos vemos el martes que viene. Un saludo para todos, a cuidarse y a quedarse en casa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Cristian Paisano, seguramente muchos ya me conocen. Hace